Hoy en Fútbol y Letras vamos a conversar sobre un libro que para mí es o fue fundamental, y lo sigue siendo obviamente, pero fue un descubrimiento extraordinario y me refiero a Fútbol todo tiempo e Historia de la máquina de Carlos Peucelle. Voy a ser muy sincero, yo no tenía el conocimiento de su existencia hasta que empecé a profundizar en la figura de Peucelle gracias a la lectura de no solamente el libro de Dante Panzeri, Fútbol, Dinámica de lo Impensado, sino a otras publicaciones del mismo Panzeri, que ya no eran libros sino artículos, en los que hablaba de Peucelle como un sabio del fútbol, pero de esos sabios de verdad, no de aquellos que van pretendiendo que son capaces de enseñar a jugar fútbol a cualquiera. Eh, este es un libro que fue publicado en el año 1975, casualmente un par de años antes de la muerte de Panzeri. Digo esto porque Panzeri fue fundamental, junto con otros amigos de Peucelle, no solamente para que el exfutbolista de River y de la selección argentina lo escribiese, sino también lo publicara. Y es un libro que Panzeri tuvo mucho que ver, como les decía, porque aun cuando estas son las ideas de Peucelle, pareciera que lo escribió a través de Panzeri, es decir, tuvo en el periodista que era su amigo a alguien que ponía en orden, o le dio orden, mejor dicho, a esa manera de sentir y a esa manera de comunicar el fútbol, que obviamente era muy parecida, pero eh, como todos aquellos que hemos leído al combativo periodista argentino, su lenguaje era mucho más profundo y sobre todo más amplio que el del común denominador, ya no de los futbolistas, sino de los periodistas. Así que el día de hoy vamos a hablar de este hermoso libro de Carlos Peucelle, Fútbol todo tiempo e Historia de la máquina, que después el libro no tuvo mayor recorrido, no tuvo una segunda edición hasta esta que les acabo de mostrar, y que se hizo en 2011 y que tuvo básicamente el mismo éxito comercial, traduciéndolo, ninguno, para convertirse así entonces en una publicación de culto en la cual no sé cuántos ejemplares habrá para conseguirlo hoy en día. Carlos Peucelle fue un futbolista profesional argentino, devenido en formador de futbolistas, y hago énfasis en esa definición porque no le gustaba que lo llamaran entrenador, mucho menos director técnico, ¿no? Fue puntero derecho, jugó en dos equipos, tanto en Sportivo Buenos Aires como en River Plate. Incluso fue figura de la selección argentina, llegando a marcar uno de los goles de aquella final del Mundial de 1930 ante Uruguay en el primer campeonato mundial de la historia. Peucelle además jugó más de 400 partidos como profesional, convirtiendo la cifra de 149 goles. Y a medida que su carrera profesional fue avanzando, dejó de cumplir exclusivamente con ese rol de puntero. Por cierto, un rol que bueno, después se vino en la definición de extremo, pero que incluso cuando yo tengo 47 años y cuando yo jugaba, mi rol era, a mí me decían, vas a jugar de puntero. Así que la definición no es tan añeja como podríamos pensar. Y Peucelle se convirtió, porque fue aprendiendo el juego, fue comprendiéndolo, en un futbolista toda cancha, o como le gustaría decir a él, todo tiempo. Podía ocupar distintos espacios, ejercer distintos roles y hacerlo con la sabiduría y la eficacia de quien se adaptaba precisamente a las circunstancias del partido. Peucelle después termina su carrera como futbolista inmediatamente, pasado un tiempo no muy prolongado, es llamado para trabajar en las inferiores de River Plate y se lleva a quien él consideraba como el mejor identificador o descubridor de talento que había en la Argentina, que era Félix Roldán. Félix Roldán, que en ese momento no estaba
asociado al fútbol, e incluso tenía un kiosco, si no me falla la memoria, y a partir de ahí no hacen lo que conocemos hoy en día como esta red de scouting que va buscando por todos lados, sino que en las pruebas o los chicos que iban a probarse en River Plate le iban dando esa posibilidad no solamente de que jugaran, sino como vamos a escuchar a continuación en las palabras de Reinaldo Merlo, lo sabían ubicar. Y después de ahí fui a Novena con Peuchele. Ajá. Y bueno, que para mí fue un monstruo, ¿no? Un técnico fenomenal. Ahora faltan los Peuchele. Tendrían que tener toda la mayoría de los equipos tendrían que tener un Peuchele. En inferiores hablo, ¿eh? Y no tenía ninguna vocación de dirigir primera, pero te daba el consejo justo. Justo era... Mirá. Veía un jugador, decía, este juega por izquierda, este va a ser... Armaba el equipo, te buscaba el puesto. Yo arranqué de 9, me dijo, vení. Me llamó aparte, él dirigía el alambrado. Tranquilo. Vení. Sí. Esa no es tu posición. Andaba para atrás. Me puso de 5 y bueno, a los 3 años y medio jugué en primera. Y esto que narra Merlo termina convirtiéndose en el sumum de todo aquello que Peuchele creía que debía ser el entrenador, que era observar a los futbolistas y de repente decirle, te va a ir mejor como volante central, para replicar el caso de Mostaza Merlo. Y desde ahí el futbolista iba a desarrollar aún más, iba a optimizar sus capacidades. Volviendo al Peuchele futbolista, ese rol de Peuchele todo tiempo, o jugador de toda la cancha, capaz de ubicarse espacialmente de manera adecuada según cada circunstancia del partido, después supo transmitírselo nada más y nada menos que Adolfo Pedernera, que era básicamente el gran goleador de River, pero no transmitírselo desde el entrenamiento, sino desde la sugerencia para que Adolfo Pedernera identificara que sí, de esa manera podía ayudar a que el equipo jugara mejor, no que brillara él como individuo, sino que el equipo fuera mejor. Y de hecho esa es la anécdota histórica e inolvidable de cómo nace la máquina de River, y que la cuenta el mismo Peuchele en esta publicación, que es básicamente que Pedernera le invita a ver un partido, básicamente vas a venir el domingo a vernos, y Peuchele le dice, solamente si retrasas tu posesión. Y al dar esos pasos hacia atrás, casi transformándose en lo que hoy llamamos de manera muy genérica el falso 9, nació aquella máquina de River que no solamente terminó por enamorar al mundo, sino también por constituirse en una de las primeras versiones, sino la primera, de aquel fútbol total, ¿no? No con el pressing de la Holanda de los 70, de la selección de Países Bajos del año 74, pero sí con aquella alternabilidad de posiciones, de roles, etc. Y como última anécdota, antes de pasar a lo que es el libro, en ese equipo había un joven suplente por edad, que después terminó maravillando al mundo y terminó convirtiéndose en una de las figuras, si no la figura principal en la historia del Real Madrid, que era Alfredo Di Stéfano. Y Peuchele cuenta cómo en ese River, cuando entraba Di Stéfano, no se daba ese juego coral que caracterizaba a la máquina, pero que después, cuando sí lo hace en Colombia, cuando le toca ejecutarlo, cuando Di Stéfano se va al fútbol colombiano, de aquella época, con todo aquello que rodeaba por sanciones al fútbol cafetero, ahí sí ya empieza a desarrollar ese rol, y teniendo los compañeros además que lo interpretaban muy bien, porque si algo caracteriza a la idea de Peuchele es que individualmente en el fútbol no se puede hacer nada, sino es todo a través del ejercicio colectivo. Todos conocemos después que cuando llegó Di Stéfano al Real Madrid desempeñó a las mil maravillas ese fútbol, y por ende, y esto no es poca cosa, cuando entramos en las conversaciones de los grandes futbolistas de la historia, está Alfredo Di Stéfano, está la saeta rubia. Por último, también hace mención Peuchele que cuando en ese paso intermedio que tiene Pedernera entre River y Colombia, que creo que es Atlanta, si no me falla la memoria,
no pudo desarrollar ese rol, porque los compañeros no eran o no estaban, no tenían esa comprensión del juego que sí tenían Moreno, Pedernera, Lustó, etcétera, etcétera, etcétera. Fútbol todo tiempo e historia de la máquina. Hay una serie de reflexiones que hace Peucelle en las que uno nota el lenguaje de Panzeri, ¿no? No obstante, son reflexiones suyas. Obviamente son muy acordes al pensamiento de Dante Panzeri, y que yo quiero traer aquí en este espacio algunas de ellas que me parecen que son extraordinarias. Primero, el tema de la circunstancia, ¿no? Porque muchas veces hablamos del valor del entrenamiento, que lo tiene, y Peucelle obviamente no lo negó jamás, pero Peucelle tenía un gran respeto por la incertidumbre que plantea el fútbol. Por ello, en una de sus reflexiones decía, voy a citar textualmente, el fútbol es a cada momento una situación nueva, en razón de que el elemento humano varía constantemente. Y ese elemento humano es el único que decide lo que puede pasar dentro de una cancha, nadie más. Los demás solamente tenemos recuerdos con los que podemos dar orientaciones, y esas orientaciones pierden valor si no está el elemento humano que las aplique. Fíjense cómo esto va muy de la mano con aquello que decía que en su momento expuso César Luis Menotti en el libro Fútbol sin trampa, de que muchas veces cuando el entrenador le da una indicación durante el partido al futbolista sobre una circunstancia, y esa circunstancia no pasó y probablemente no se repita. Esto es una visión obviamente mucho más profunda del fútbol, porque obviamente si nosotros atendemos a que la circunstancia es un mano a mano entre un extremo y un lateral, eso sí se puede dar en un sinfín de ocasiones durante un partido. Lo que no se repite es el contexto, porque en uno de esas mano a mano puede ser que el mediocampista derecho esté auxiliando en determinada altura al lateral, y en la siguiente ese mediocampista derecho se haya quedado enganchado en otra zona, en otro espacio del terreno de juego. Otra de las reflexiones de Peucelle que a mí me parece extraordinario y es tan vigente como el resto de su libro, es que el deporte, y aquí obviamente cito textualmente, el deporte no es fundamental ni dramático para la vida. Lo hace dramático el que lo ve desde afuera. Es el público el que ha hecho del deporte un drama. Es el que no lo ve, no el que lo practica. El de afuera hace el drama, no el que está adentro. Claro que después la cadena de dramas se extendió a lo demás, a todos, cierro comillas. Y con esta es una frase que para mí es lapidaria sobre lo que ha sido nuestro rol como comunicadores. Ya no tanto como el público, porque el público también es contagiado por todo aquello que nosotros de una u otra manera hemos comunicado en cada una de nuestras tribunas. Si es que el fútbol, si bien es cierto, aun cuando se trate de selecciones o del equipo de nuestra vida, no nos cambia la vida, nos ayuda sí a sentir emociones, y sobre todo como manifestó en su momento Alejandro Dolina, ayudarnos a suspender la incredulidad, como nos pasa cuando vamos al teatro, al cine, cuando vamos a un concierto, cuando nos relacionamos con otros aspectos de la cultura popular. Pero no debería ser dramático, porque no nos cambia la vida. El equipo de nuestra vida o la selección de nuestro país puede ganar un título y podemos celebrar, y esa alegría nos puede durar mucho tiempo, pero no modifica nuestra condición económica, nuestra manera de vivir, no modifica las condiciones a través de las cuales estamos atravesando nuestros determinados periodos de nuestra existencia. Y por ello siento que esa reflexión de Peucelle no solamente es vigente, sino que nos debería también llevar a, sobre todo cuando vemos los torneos de naciones, los torneos, mejor dicho, de selecciones nacionales, deberíamos meter un freno, porque el país no va a ser mejor, ni va a mejorar su economía, ni va a mejorar sus condiciones de vida a partir de lo que haga la selección nacional. Y por ello nosotros deberíamos tener muy en consideración que son selecciones nacionales, que no son el equipo del país, sino son la selección de una federación, que son venezolanos como nosotros, que nosotros queremos que les vaya bien, que además queremos celebrar, pero que no nos cambia la existencia.
Otra de las cosas a las que atiende mucho Peucelle es, dada su esencia didáctica, es precisamente a las categorías formativas del futbolista. Por ejemplo, él hace mucho énfasis en combatir la temprana aparición de trabajos destinados al mejoramiento físico del jugador, ¿no? Y él decía, y voy a citar nuevamente otra de sus reflexiones en el libro, que el jugador robot mata al jugador juego. Para reforzarlo físicamente hay tiempo. Se les puede dar poder físico después. Lo que nunca podremos darle, si él no lo tiene o no lo adquiere, es juego. Cierro comillas. Y ahí está parte de lo que vemos mucho en el fútbol hoy en día, incluso hasta en equipos que fueron admirados por su juego y que una vez perdido ese rumbo, no lo hayan, sino que buscan reforzarse desde el apartado físico, ¿no? Me refiero obviamente al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que obviamente hoy en día te hablan o los escuchan, bueno, tenemos que buscar un perfil físico, o que incluso a mí, yo respeto mucho las opiniones de los demás, pues no las comparto, pero las respeto y las escucho. Te dicen, no, es que ese fútbol ya pasó. Cuando ves a la Argentina que ganó el Mundial pasado de Qatar, que no tenía un 5 propiamente dicho, como aquellos 5 combativos típicos argentinos, y no tenía un 9, porque Julián Álvarez no juega, no hace ese rol, te das cuenta de que ese fútbol de asociarse, de saber moverse por todo el campo, saber ocupar y ejercer distintos roles, identificar los espacios que deben ser explotados y aquellos que simplemente sirven de señuelo, ese fútbol no se pierde. Y que no importa cuántos mapas de calor se observen, esto al final de cuentas va de jugar. Y otra de las reflexiones, y con esta ya termino el examen o la revisión del libro, porque tampoco la intención es leer o entregar toda la sabiduría de Peucelle en este envío, es una reflexión que a mí me encantó siempre, y es la siguiente. Creo que hay una confusión entre lo que se aprende y lo que se adquiere. Es la misma diferencia que se da entre cultura e ilustración. Por ejemplo, la técnica del juego se enseña y se aprende, pero el juego no se puede enseñar, y hay casos en que se lo aprende por ilustración, por adquisición espontánea de conocimientos del jugador que madura, que perdiendo velocidad en sus piernas, aumenta su velocidad en su cabeza, piensa mejor y aparece como habiendo aprendido. Aquí Peucelle obviamente está hablando de sí mismo y está hablando de muchos futbolistas. Y si nos vamos a la actualidad, ese fue el proceso que vivió Messi. Recordemos al Messi inicial, explosivo, que partía de la banda derecha, que una vez tenía disposición de la pelota a través de su velocidad, su gambeta, su inteligencia, dejaba a rivales regados porque era imparable. Y comparémoslo con un Messi a partir del año 2014, 2015 en el Barcelona, cuando empieza a buscar estar más en el centro del campo, asociarse más con compañeros que eran los volantes interiores, los volantes centrales, y termina siendo un futbolista mucho más todo campo, sin la velocidad, sin la explosión que le caracterizaba anteriormente. Por ello, insisto, todos los conceptos que aquí plasma Peucelle no son ni antiguos ni modernos, son de fútbol.